Elizabeth Sparkle es famosa debido a un popular programa televisivo de aeróbics. Ella ya pasó los 30 años y la edad algo avanzada se le nota. La vejez y la obsesión de verse y aparentar estar bien es un tema principal de esta película. De la mano de Elizabeth descubriremos que la obsesión con la juventud y la belleza nos puede llevar a lugares grotescos y trágicos. Luego de uno de sus programas, Elizabeth va al baño y ahí escucha a su jefe hablar por teléfono sobre ella. Este indica que ella está demasiado vieja y que deben conseguir a alguien sexy y joven como su reemplazo. Mas luego su jefe habla con ella y la despide fríamente, como si siempre hubiese sido un objeto desechable. Mientras Elizabeth conduce de regreso a casa, observa dolorosamente un cartel suyo siendo retirado, cuando sorpresivamente es chocada por un vehículo a alta velocidad. En el hospital, una joven enfermera le entrega a Elizabeth una memoria USB etiquetada como la sustancia, la cual tiene una publicidad de un novedoso invento revolucionario, una sustancia que es capaz de crear una copia, una versión mejorada, perfecta y más joven del usuario. Sin embargo, a pesar de ser una copia, el clon y el usuario siguen siendo uno mismo. Elizabeth se niega a crear una copia suya y trata de seguir con su vida con normalidad, pero después de algunos momentos recuerda que ya no es lo que era, perdió su belleza física y la atención de quienes la admiraban. Se siente mal consigo misma y en un intento de revivir la dicha del pasado decide pedir la sustancia. El amor propio juega un rol importante en esta película debido a que este, o más bien la ausencia de este, es el desencadenante de varias decisiones que Elizabeth tomará a lo largo de la película. En esencial hay 4 momentos donde ella tomará decisiones que solo la llevarán a la tragedia y a llegar justamente al punto de donde quiere escapar, ser repudiada y olvidada por los demás. Por otro lado, debido a la falta de aceptación de sí misma, a lo largo de la película hay diversos momentos donde Elizabeth ataca a su reflejo, evidenciando una confrontación y repudio contra sí misma, hecho que se nota a lo largo de toda la película de diversas formas. El pedido de la sustancia es la primera decisión que llevarán a Elizabeth a la miseria. Luego de que la sustancia llega, se la inyecta sin dudar y sobra un poco en la jeringa. Recuerda esto ya que al final de la historia será importante. De manera grotesca da a luz a través de su espalda a una versión más joven de sí misma. Leyendo las indicaciones de la sustancia, Elizabeth se entera de varias instrucciones clave que son muy importantes. Primero, existe un activador de color verde que clonará sus células. Segundo, la copia debe usar un suero estabilizador cada día. Este suero se obtiene de la médula ósea del sujeto original. Tercero, la copia y el sujeto original no pueden existir al mismo tiempo. Ambos deben intercalar sus vidas cada 7 días, siendo esto obligatorio. Caso contrario, habrá consecuencias inimaginables. La copia de Elizabeth se autonombra como Sue y se presenta en un casting del antiguo jefe de Elizabeth. Ahí encanta a todos y están emocionados por contratarla. Sue se emociona y se pone muy contenta cuando firma su nuevo contrato. En el trabajo asciende rápidamente a la fama, encantando a todo el público con sus bailes sexys y provocadores. Sin embargo, hay un lado oscuro en su vida. Elizabeth, cuando es su turno de existir, tiene una vida solitaria, se dedica a ver la televisión, se siente acomplejada por su cuerpo y la vejez que la invade, bajando su autoestima día a día. Esta película es una crítica social sobre la adoración de la imagen de los artistas. Cantantes, actores, músicos e incluso futbolistas llegan a la fama y eventualmente son olvidados. Esto es muy duro psicológicamente ya que pasan de ser el centro de atención a ser alguien normal y pasar desapercibidos. Por ello, en este caso, Elizabeth trata de prolongar más su fama, sus días de gloria, ya que se rehúsa a aceptar la realidad, a aceptar que ahora es alguien poco remarcable y sin notoriedad, debido a la pérdida de su juventud y belleza. Como sociedad engrandecemos a muchos famosos para luego olvidarlos, causando esto daños psicológicos importantes como esta película expone. Conforme los días pasan, un contraste muy marcado entre Sue y Elizabeth se crea. Sue es adorada por todos, es exitosa, deseada por los hombres y tiene una buena autoestima, siendo a momentos demasiado prepotente. Por otro lado, Elizabeth se cierra más en sí misma, se detesta y se avergüenza por su imagen, comparándose con Sue a causa de los programas en los que ésta sale. Sin embargo, no se da cuenta que Sue es ella misma y que el conflicto que tiene en realidad es interno y que todos estos problemas se generan debido a su egoísmo, deseo de aceptación y falta de amor propio. Eventualmente Sue, en lugar de cambiar de cuerpo con Elizabeth en una noche de alcohol, extiende un poco más su turno. Al día siguiente Elizabeth se ve en el espejo y horrorizada ve cómo uno de sus dedos envejeció y parece el de alguien de 80 años. Asustada se pone en contacto con el proveedor de la sustancia, el cual le dice que le explicaron las reglas y debe seguirlas.
le indica que su dedo envejeció debido a que su copia se extendió más de los 7 días que tenía permitidos y que el tiempo que ganó de vida será perdido por Elizabeth e irá envejeciendo cada vez más si Sue sigue extendiendo su turno. Le indica que en caso de que ya no quiera seguir con el proceso, que puede detenerlo cuando guste. Sin embargo, esto no revertirá su apariencia. Ser famoso implica crear un alter ego nuestro, un personaje alejado de nuestra realidad como personas normales. En este punto existe una analogía donde Sue es el alter ego de Elizabeth, que poco a poco la irá consumiendo. El hecho de que Elizabeth no pueda volver a su estado original significa que el impacto psicológico que tienen los artistas en la vida real debido a la fama es muchas veces irreversible, ya que su alter ego toma control de una parte de ellos, destruyendo en el proceso una parte de la persona original y real. Elizabeth en este punto toma la segunda decisión que la llevará a la ruina. A pesar de sentirse muy mal consigo misma y saber que el precio a pagar por sus días de belleza pueden ser muy altos, decide seguir usando la sustancia debido a que su malestar es compensado por la vida de gloria que experimenta a través de Sue. A lo largo de las semanas siguientes, Sue tiene una vida de ensueño, disfruta de cada momento y por ello de manera más regular extiende su tiempo, causando que poco a poco Elizabeth envejezca rápida y peligrosamente. Eventualmente Sue es invitada a ser la protagonista en una presentación especial de Año Nuevo. Sin embargo, debido a la preparación que necesita y al trabajo excesivo que tiene, los 7 días que tiene de existencia intercalados con Elizabeth no son suficientes. Por ello toma la tercera decisión que llevará a la ruina a Elizabeth, es decir, extender cada vez más su turno. Por ello decide aprovisionarse del suero de médula ósea de Elizabeth para tener un tiempo de vida de al menos 3 meses, ignorándola por completo. Un día antes de la presentación de Año Nuevo, a Sue se le termina el suero estabilizador y se ve obligada a cambiar de lugar con Elizabeth. Cuando lo hace, esta se ve en el espejo y descubre un ser aterrador, sin cabello, completamente envejecido y sin ningún rastro de belleza ni vitalidad. Por ello, cansada, decide hacer una llamada y poner fin al proceso de la sustancia. Le entregan un inyectable y le indican que debe ponérselo a Sue y que nunca más tendrá que cambiar de lugar y podrá seguir con su vida de siempre. En este punto, aunque Sue y Elizabeth parezcan dos personas diferentes, son una sola. Elizabeth se detesta a sí misma, detesta su imagen, su falta de vitalidad, popularidad, detesta el hecho de que la fama del pasado se fue. La fama de Sue le recuerda lo efímero de los aplausos. Siente celos de que una versión irreal suya tiene la fama que una vez tuvo su yo verdadera. Es en este punto donde Elizabeth tomará la cuarta decisión que arruinará por completo su vida. Causará que todos vean la aberración que es y sentirán asco por ella, hecho que durante toda la película ha estado intentando evitar. Decide inyectar con el suero de terminación a Sue. Sin embargo, a última hora cambia de opinión y decide inyectarle su propia sangre para revivirla, cortando de este modo la conexión que tenían de ser un solo ser. Sue, al despertar y ver el suero de terminación casi vacío, se enoja bastante y termina golpeando a Elizabeth salvajemente hasta eliminarla. Luego de esto se marcha para continuar con su ilusión de hacer la presentación de Año Nuevo. La eliminación de Elizabeth es un simbolismo que representa el dominio completo del alter ego de esta. La imagen pública termina dominando por completo a su ser. Mientras Sue se alista para su presentación, se nota degradada de salud debido a que eliminó a su ser original. Empieza a toser y sorpresivamente se le cae un diente. Se mira en el espejo y empieza a sacarse los dientes uno a uno, notándose afectada psicológicamente. Apresurada vuelve a casa y en un intento desesperado por salvarse se inyecta el remanente de la sustancia para tener una copia mejorada. Sin embargo, lamentablemente hay un fallo debido a que ella es una copia y termina creando un híbrido monstruoso de Elizabeth y Sue. Debido al nacimiento del monstruo, Sue queda tendida en el suelo y no reacciona más. El monstruo por su parte se maquilla y prepara para su presentación de Año Nuevo, pegándose una foto de Elizabeth en su rostro deforme. Cuando llega a la sala de espectáculos se presenta sin miedo ante todos. Su imagen grotesca causa temor y asco en todos y estos empiezan a gritar hasta que la cabeza del monstruo estalla. Sin embargo, esta se regenera sola y esparce sangre por toda la sala, bañando a todos con su líquido rojo. El monstruo, cansado del rechazo de la gente, consigue escapar al exterior donde su cuerpo estalla por completo y termina esparcido por el suelo. Los restos grotescos se arrastran de a poco hacia la estrella de fama de Elizabeth en el Paseo de la Fama de Hollywood. Poco a poco los restos toman la forma del rostro de Elizabeth. Al llegar a su estrella, su rostro va desapareciendo poco a poco y se vuelve un pequeño charco rojo. Al día siguiente, una máquina limpiadora pasa por ahí y se lleva el último rastro de Elizabeth con ella, enfocando la cámara solo su estrella sucia y desgastada. El final extraño de esta película tiene aspectos sutiles a analizar. Sue, al ver que su diente se cae, siente lo mismo que Elizabeth sintió antes,
que su belleza, de la cual depende, se desvanece. Por ello recurre a la sustancia, ya que quiere perpetuar su fama y notoriedad. De manera implícita, la película nos expone a lo largo de su historia que la búsqueda de la belleza, la fama y el éxito solo nos sumerge en una espiral de miseria y nos desgasta psicológicamente. En este punto la película nos da este mensaje, pero de manera explícita, ya que vemos que el anhelo de Sue de seguir siendo perfecta solo genera un monstruo aberrante. Dicho monstruo se niega a ver la realidad, por ello con mucha confianza va a la presentación de Año Nuevo, solo para descubrir que le da asco a todos. El hecho de que el monstruo explote significa que su existencia solo tiene sentido si los demás lo admiran, y al ver que no sucede, explota. Es decir, no tiene sentido existir. La búsqueda de su estrella de fama en Hollywood representa el aferrarse al pasado. Si bien en el presente no tiene la admiración del público, en su obsesión por negarse a aceptar la realidad, busca la estrella para aferrarse al último vestigio en el mundo de reconocimiento público que le queda. Sin embargo, con la toma final, la película muestra que el tiempo se encarga de eliminarnos a todos. Por ello, al día siguiente, el limpiador quita los restos de Elizabeth de su estrella y nos desvela una estrella desgastada. Nuestra fama y nosotros como humanos somos efímeros. Nuestras estatuas y objetos que nos representan pasarán al olvido, al igual que las personas que nos admiran e idolatran. Por ello, debemos ser conscientes que la fama y el éxito muchas veces son momentáneos y aceptar cuando el fin de estos llegue.